Bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida al webinar sobre el consenso argentino de pruebas de test del aire expirado. Para eso, hoy tenemos dos invitados que son autores del consenso nacional, que son el doctor Luis Soifer, nuestro maestro de la motilidad, especialista y neurogastroenterólogo del Hospital CEMIC de Buenos Aires, y la doctora Marcela Contreras, neurogastroenterólogo del Hospital de Gonet de La Plata y del Hospital Italiano de La Plata. Así que es un privilegio, tenemos dos profesionales muy reconocidos dentro de nuestra comunidad. Un minutito, vamos a hacer un paréntesis para hacer un recordatorio de dos personas muy valiosas que se nos han ido esta semana, que son el doctor Guillermo Rosato y el doctor Emilio Varela. Así que es una pérdida importante para nuestra comunidad médica, dos personas que aportaron al CIDEMO muchas cosas. Así que nuestro reconocimiento. La primera disertación va a estar a cargo del doctor Luis Soifer y seguidamente la doctora Marcela Contreras. Así que los invito a todos, mientras vamos haciendo nuestra disertación, que vayan poniendo sus preguntas y dudas sobre lo que quieran asesorarse a través de nuestro buzón de preguntas. Y para finalizar, y ya dejamos a nuestro disertante, quiero agradecerle a Eurofarma, que siempre nos da el espacio y nos facilita esta vía de comunicación para poder dar a conocer todas las actividades que hace el CIDEMO. Así que muchas gracias, bienvenido Luis, y adelante. Bueno, no sé si ya está, ya puedo hablar. Sí. Bien, el temario que voy a tratar de esta reunión es la primera cosa que vamos a hablar es por qué hacer una reunión de consenso sobre el test del aire expirado, qué metodología empleamos para hacer la reunión de consenso, qué utilidad consideramos si el test realmente es un test que tiene utilidad en los pacientes con trastornos del eje cerebrointestinal. ¿Qué usar, glucosa o lactulosa? Es la otra pregunta. Y si el aspirado y cultivo es un verdadero gold standard o no. Si es también útil el test en la constipación en los pacientes con estreñimiento. Y si se considera el estudio como un estudio no invasivo, que son algunas de las respuestas que obtuvimos en el consenso. Después vamos a hablar sobre hidrógeno y metano, si tiene ventajas medir ambos gases, tiempos que tardan, cada cuánto deberíamos hacer el estudio, si conviene llegar hasta los 180 minutos y en qué casos, si se puede suspender la prueba cuando uno ya tiene el diagnóstico y si conviene registrar los síntomas que tiene el paciente durante el estudio. Esta es la parte que voy a abarcar yo y Marcela va a tratar otros aspectos de la reunión de consenso. Entonces, empezando por la primera parte, que es por qué hicimos una reunión de consenso. Resulta que la Sociedad Argentina de Gastroenterología recibió un informe de un grupo que se ocupa de estudiar los procedimientos diagnósticos, en el cual el informe decía que no había evidencias suficientes para poder hacer el test del aire expirado en pacientes funcionales digestivos. Era un estudio pedido y solicitado casi seguramente por los sistemas de salud que tienen que pagar el procedimiento. Entonces, de golpe nos convocaron a varios gastroenterólogos para tener una reunión con este grupo de médicos que tienen como una empresa que se ocupa de investigar los procedimientos. Y este grupo, nosotros los convencimos de que en realidad tenía una resultante desfavorable, pero no estábamos de acuerdo. Y nos dijo, bueno, pero ustedes no tienen ninguna reunión de consenso propia como para poder tener nosotros una evidencia que podamos presentar. Y entonces ahí surgió, bueno, sí, tienen razón, no tenemos una reunión de consenso. Y las reuniones de consenso se hacen cuando las evidencias no son lo suficientemente importantes como para sacar una conclusión. Es decir, cuando los trabajos prospectivos, controlados y randomizados y los metaanálisis no alcanzan para sacar una conclusión de un determinado
elemento de un determinado procedimiento. Entonces, se hacen reuniones de consenso para tratar de ver si estamos de acuerdo los especialistas en determinados puntos o de algunos aspectos. Para eso ya existían reuniones de consenso hechas en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y nosotros nos pareció que era el momento de tener algunos aspectos para ponernos todos de acuerdo en nuestro medio sobre cómo hacer el estudio, qué características tiene, y le agregamos a eso también la parte de tratamiento, cómo tratar a este tipo de pacientes. Así que ese fue el puntapié inicial que me motivó a decir, bueno, ¿cómo hacemos una reunión de consenso? Había que estudiar qué metodología era la más adecuada y seguimos determinado tipo de pasos. El tema principal es que no había, hay ausencia de evidencias concluyentes para la indicación del test del aire expirado en los trastornos del eje cerebrointestinal, y entonces hicimos una encuesta previa en el CIDEMO. Es decir, enviamos a todos los miembros del CIDEMO una encuesta para tratar de que respondieran sobre cuáles son los aspectos más controvertidos del tema. Y ahí surgieron las preguntas para elaborar después un cuestionario basado en aquellas cosas en donde no había acuerdo suficiente en la encuesta. Es decir, había opiniones muy diferentes de cada uno y cada uno opinaba de una manera distinta. Entonces dijimos, vamos a tratar de hacer un cuestionario sobre esos aspectos que eran conflictivos. Después de eso, de esa encuesta hecha por el CIDEMO, se buscó bibliografía, se hizo una búsqueda bibliográfica y se elaboró el cuestionario también basado en la bibliografía existente. Y después vino la revisión de esas preguntas que habíamos hecho por pares. Es decir, que una vez elaborado el cuestionario se lo envió a otros especialistas para que evaluaran si estaban de acuerdo con las preguntas o si había que modificarlas de alguna manera. Hecho eso, se buscó qué metodología validada hay para una reunión de consenso. Y eso les quiero comentar un poco, que fue estudiado a fondo, y hay dos modalidades fundamentales. Una son las técnicas de grupo nominal y otro es el método Delphi. Esas son las técnicas que se usan habitualmente para reuniones de consenso. ¿En qué se diferencian unas de otras? La técnica de grupo nominal es sincrónica, es decir, los participantes están juntos en una sala física o virtual. En cambio, la Delphi es asincrónica. Los participantes nunca se reúnen, están a distancia. Entonces sirve, por ejemplo, para hacer reuniones de consenso multinacionales, donde se toman participantes que no se conocen de distintos lugares y no se ven, no están en contacto. La técnica de grupo nominal es anónima. En cuanto al anónimo, es de bajo grado de anonimato. Las ideas se votan en secreto, pero las caras y las opiniones se ven durante el debate. Es decir, la gente está presente y se conocen unos a otros. En cambio, el método Delphi, el anonimato es total. Nadie sabe quiénes son los demás expertos ni qué respondió cada uno en particular. El proceso es distinto. El proceso del nominal es una sola sesión de unas pocas horas, como fue el caso nuestro, que estuvimos un día nada más, desde la mañana hasta la tarde. En cambio, el Delphi se realizan múltiples rondas de cuestionarios que se refinan en base a las respuestas anteriores. La interacción del grupo nominal es que hay discusión directa y aclaraciones cara a cara. Es decir, la gente se ve unos con otros y se discute abiertamente, por supuesto. Y en cambio, la interacción en el Delphi no hay interacción directa. Es decir, que los que hacen el Delphi reciben la bibliografía y opinan sin que sepan, ni no se ven unos a otros. El tiempo es rápido y directo en el grupo nominal. En cambio, en el Delphi es prolongado, puede llevar semanas o meses hacer una reunión de consenso de ese tipo. Así que bueno, nosotros por supuesto, como pensamos que era mucho más práctico y utilizar la técnica de grupo nominal, y entonces buscamos
en la bibliografía cuál era la mejor técnica posible y utilizamos esa técnica. Una vez que hicimos entonces, optamos por la metodología, lo que siguió después, eh, un método de calificación empleado, es decir, cómo se califica las respuestas de los miembros de la reunión de consenso, y ahí utilizamos el método RAND UCLA, que es uno de los métodos validados internacionalmente. Después nos vino el otro tema, que era cómo seleccionar a los expertos para la reunión. Las reuniones de este tipo nominales se hacen entre 10 a 12 participantes. Bueno, optamos por aquellos que habían contestado, que habían participado en la encuesta porque consideramos que era gente de interés, y por supuesto también participaron todas aquellas personas que sabemos que están más vinculados al tema y que han trabajado. Tenían que tener determinadas características, tenían que atender tipo de pacientes con trastornos del eje cerebrointestinal, tener un tiempo de haber hecho los estudios de aire expirado y poder informarlos y saber cómo es la metodología que se debe emplear, y en ese caso participaron el grupo de pacientes que tuvimos ahí. Después a cada participante se le dio una presentación bibliográfica, donde hubo una discusión abierta en la reunión de consenso, se votó, y si no había consenso se votaba se discutía de vuelta y se volvía a votar nuevamente para ver si llegábamos a un acuerdo mejor. Las respuestas podían ser totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, y a partir de esas respuestas se elaboró las conclusiones que vamos a charlar ahora. Entonces, el, el tema que vamos a tratar ahora es, la primera pregunta es si realmente consideraban los participantes que el método del TAE era útil para los pacientes con trastornos del eje cerebrointestinal, y la respuesta fue ampliamente positivo. Por supuesto, todos los que participaban consideraron que el test del aire expirado es útil para tomar decisiones en este tipo de pacientes. La otro tema que se planteó fue glucosa o lactulosa. Y ahí había un tema, que era que algunos trabajos hablan de que la glucosa es más sensible, mejor dicho, más específica y más sensible que el método de la lactulosa, pero ¿basado en qué? Ese es el tema. ¿En qué estaba basado decir que es mejor la glucosa? Estaba basado en la comparación con el aspirado de cultivo, que lo que hace es exclusivamente medir digamos, el sobrecrecimiento de las áreas proximales del intestino. Eh, y en ese caso, cuando hay, por ejemplo, un paciente que tiene una resección intestinal o que tiene un trastorno que realmente un sobrecrecimiento el que abarca las primeras porciones del tubo digestivo, se correlaciona con el cultivo, porque el cultivo también mide lo mismo, no mide lo que está pasando más allá de las primeras porciones. Entonces, surge el tema de si realmente el aspirado de cultivo es un verdadero gold standard, y llegamos a la conclusión de que tiene una serie de defectos. Primero, que no se pueden cultivar la mayor parte de las bacterias que hay en el tubo digestivo. Segundo, que es un método invasivo. Tercero, que suele contaminarse con bacterias a través del endoscopio. Cuarto, que es costoso. Y quinto, que estamos midiendo algo que sí es muy evidente, la positividad, cuando realmente hay un sobrecrecimiento proximal. Pero lo que ocurre con los pacientes que tienen una alteración del eje cerebrointestinal es que normalmente el problema está en el intestino delgado distal y en el colon. Es decir, que no es lo mismo un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable con un sujeto que tiene una cirugía resectiva de la parte alta o un bypass, etcétera, etcétera. Es decir, son dos cosas distintas. Entonces, la pregunta es si el estudio es distinto, digamos, medir lactulosa que glucosa.
Y lo que llegamos a la conclusión es que la glucosa puede ser útil cuando hay un componente distinto, orgánico, como puede ser una esclerodermia importante, o cuando hay una enfermedad celíaca, o cuando hay un bypass, o cuando hay una cirugía resectiva del tubo digestivo. Ahí la glucosa nos va a dar positivo y es muy confiable. En cambio, la lactulosa está midiendo algo diferente. La lactulosa mide la actividad fermentativa distal de todo el tubo digestivo, es decir, del intestino delgado, inclusive del colon, porque no sabemos si realmente llegó al colon o no, no tenemos una evidencia concreta, y esa es una de las trabas más grandes en las cuales se ha criticado el test del aire expirado, porque dicen que el tiempo de tránsito podría modificar la respuesta y ser falsa, cuando se considera que en realidad lo importante es solamente el intestino delgado, cuando en realidad el colon también importa. Y de ahí viene después el tema de medir el área bajo la curva, que lo vamos a charlar un poquito. Entonces, el otro aspecto es si considerábamos que el test del aire expirado también es útil en el estreñimiento, y a partir de que la evidencia de que el metano es un gas que produce estreñimiento, nos ayuda no solo a saber qué grado de compromiso hay de la microbiota de arqueas metanógenas, sino también qué tipo de tratamiento debemos incluir en ese tipo de sujetos, que es distinto que aquel que tiene un predominio de hidrógeno. Por lo tanto, sí, es útil también en el sujeto con estreñimiento. Y después llegamos a la conclusión de que teníamos que poner que además el estudio no es invasivo, no conlleva riesgos, salvo algunas intolerancias que puedan tener los pacientes durante el estudio, pero que también son útiles para poder saber qué le está pasando al paciente durante el estudio, que vamos a ver qué es la importancia del registro de síntomas. Luego viene el tema hidrógeno y metano, o solamente hidrógeno es suficiente. Y llegamos a la conclusión, inclusive con el trabajo que hicimos con Fernando Mann, que mostraba que muchas veces cuando hay un normal o bajo cantidad de hidrógeno, existe un aumento significativo del metano, porque las arqueas metanógenas necesitan 4 moléculas de hidrógeno para formar una de metano. Por lo tanto, el tener solamente el valor de hidrógeno, podríamos estar informando el estudio como normal, cuando en realidad existen las bacterias que producen hidrógeno, pero se lo consumen las que fabrican metano. Y también puede ocurrir de que lo que se esté produciendo es un consumo de hidrógeno por las que fabrican sulfuro de hidrógeno, como que son microorganismos sulfurógenos. Por lo tanto, nos queda en el tintero evaluar si medimos solamente hidrógeno, podemos estar cometiendo el error de considerar que el estudio es normal. ¿Y qué cantidad de sujetos tienen producción de metano anormal? Bueno, vimos con el doctor Mann que casi hasta un 30% de la gente produce metano. Es decir, es un número significativo. Después hablamos sobre si, por lo tanto, si se puede y se cuenta con instrumental adecuado, lo ideal es medir hidrógeno y metano, y ahora en Estados Unidos están midiendo también sulfuro de hidrógeno en un solo centro, que es el de Pimentel, que se ocupan de hacer ese tipo de estudio. Pero él llegó a la conclusión muy interesante de que y en los trabajos de él se muestra que cuando hay una curva plana de hidrógeno, es decir, que cuando directamente vemos que los valores son muy, muy bajos, lo que está ocurriendo, y tampoco está aumentado el metano, es que en ese caso casi el 100% de los sujetos tienen un sobrecrecimiento a sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, nosotros, si tenemos una curva muy plana, casi que no supere los 3 partes, en ninguna de las mediciones tengamos más de 3 partes por millón, llegamos a la conclusión de que esos sujetos podríamos pensar de que podrían, como no lo pedimos directamente el sulfuro, podríamos sospechar que pueden tener sulfuro de hidrógeno y ser tratados lo mismo que si tuvieran un sobrecrecimiento con producción de hidrógeno. Tiempos
ideales para la medición, llegamos a la conclusión de que los tiempos ideales son entre 15 a 20 minutos, es decir, que habría que tomar muestras entre 15 y 20 minutos y llevar el estudio, sobre todo cuando medimos lactulosa, hasta los 180 minutos. Si se mide glucosa solo, se puede calcular dentro de los 90 minutos el estudio. El otro tema es si utilizamos lactulosa, que es en este caso prácticamente en nuestro medio es el 90% de los estudios se piden con lactulosa. Y en ese sentido quiero decir que yo estoy de acuerdo, porque en realidad lo que mide la lactulosa es la producción fermentativa del tubo digestivo global frente a un sustrato fermentable. Es decir, que le damos un sustrato fermentable y vemos que se produce una cantidad, pero esa cantidad es importante medirla en un conjunto y eso es la utilidad un poco del área bajo la curva. Establecer cuál es el perfil fermentativo de ese paciente ayuda a ver si esa actividad fermentativa puede ser responsable de los síntomas del paciente. No suspender la prueba, por lo tanto, es importante porque vamos a tener que medir la totalidad de la producción de gases. Y el otro tema es que hay formularios ya establecidos para registrar los síntomas que tiene el paciente durante el estudio. ¿Por qué registrar los síntomas? Porque se ha visto que el síntoma producido por un producto fermentativo se correlaciona con la hipersensibilidad visceral que tienen los pacientes funcionales. Es decir, que una manera de poder decir que ese paciente es hipersensible en su aparato digestivo es ver qué síntomas tuvo durante la prueba con lactulosa. Y eso está demostrado porque hicieron estudios de sensibilidad y ven que hay una asociación entre los síntomas del paciente y la posibilidad de una hipersensibilidad que nos permitiría enfocar el tratamiento de ese paciente no solo erradicando el sobrecrecimiento, sino tratando de disminuir su fenómeno de hipersensibilidad. Es decir, que la idea general es que la fermentación no es mala. La fermentación es un proceso natural que todo el mundo tiene y que debería tener, pero algunas personas se vuelven sensibles a la fermentación. Es decir, que hay una hipersensibilidad frente a la actividad fermentativa. Entonces, por ejemplo, un paciente vegetariano tolera perfectamente la dieta, pero de golpe tiene un cuadro de estrés por algún factor y deja de tolerar la dieta vegetariana porque en ese momento la fermentación ya le hace mal y en ese caso una dieta hipofermentable lo ayuda mucho más. Es decir, que nos permite el registro de síntomas tener una idea durante el estudio. O sea, que el paciente tiene una planillita y va anotando qué es lo que sintió. Así que, bueno, esto es un poco la parte que yo quería hablarles y después vendrán las preguntas que ustedes quieran sobre todas las cosas que les parezca que puedan ser de interés para ampliar un poco y la dejo a Marcela para que siga con la otra parte que tiene mucha importancia en la reunión de consenso. Claro, hagamos primero la exposición de Marce, bienvenida Marce, y al final las preguntas. Si quieren, vayan pensando y van anotando ya eh, lo que quieran preguntar. Adelante, Marce. Hola, hola a todos. Bueno, voy a compartir y ya les cuento. ¿Me ven, Sandrita, ahí? Perfecto. Sí, te falta compartir la pantalla más amplia, nomás. Se ve más chiquitito nomás. ¿Se ve? Ahí sí. Bueno, Perfecto. Impecable. ya voy. Bueno, a mí me toca la parte de interpretación del test del aire expirado y los lineamientos de tratamiento, que sería la segunda parte de este consenso. Bueno, Luis ya habló sobre los conceptos generales y el procedimiento, así que bueno, nosotros vamos a hablar un poco de los patrones, los puntos de corte, los antibióticos, las dosis y qué hacer con las recidivas. Bien, para empezar.
¿Qué gases medimos en los test de aire expirado? Bueno, el hidrógeno, que es el principal producto de la fermentación bacteriana, es medible en equipos portátiles y básicamente fueron estudiados por secuenciación muchos de estos microorganismos que lo producen, pero los más conocidos son la Escherichia coli y la Klebsiella y se asocia típicamente a los síntomas de diarrea y distensión. Por el otro lado, el metano, que es producido por el filo Archaea, es microbiota normal en el 35% de las personas, como dijo Luis, y tiene la característica de que las arqueas consumen hidrógeno para producir metano. El metano Brevibacter smithii es el microorganismo más frecuentemente involucrado como arquea y los niveles más altos de metano sabemos que se asocian a la constipación. Por otro lado, el sulfuro de hidrógeno, es otro gas que, como también dijo Luis, no podemos medirlos en los equipos convencionales, pero lo podemos sospechar. ¿Qué característica tienen? Bueno, que parte de las bacterias que producen sulfuro de hidrógeno se llaman bacterias sulforreductoras, como el de sulfovibrio, y lo que hacen es consumir átomos de hidrógeno para producirlo. Y eso va a hacer que típicamente en la curva aparezcan menos cantidad de hidrógeno. ¿Qué relevancia tiene en la práctica? Bueno, aún no tenemos un cambio de conducta terapéutica validado para esto, pero ya van apareciendo algunos tratamientos o esquemas de tratamiento. Así se ve un patrón normal de aire expirado. Lo esperable es que el metano esté bajo durante todo el estudio, el hidrógeno sin ascenso significativo antes de los 90 minutos, y si el sustrato utilizado es lactulosa, podemos ver un ascenso tardío que coincide con la llegada de la lactulosa, que es un azúcar no absorbible. Cuando llega al colon empieza a metabolizarse por la flora normal. Bueno, ¿cuáles son los puntos de corte que establecimos para SIBO con un acuerdo relativo en el consenso? Es un valor de igual o mayor a 20 sobre el basal de excreción de hidrógeno en los primeros 90 minutos del estudio. Y ese doble pico que en algún momento fue descrito, que es el pico este colónico, ya no es necesario en coincidencia con otras guías también que no lo consideran necesario para el diagnóstico. ¿Qué es lo nuevo que nosotros discutimos en el consenso? Bueno, que existe una zona limítrofe que está entre los 12 y los 19 partículas por millón sobre el basal, que sugerimos interpretarla como zona gris o no concluyente, y pensamos que los síntomas típicos como la diarrea, la distensión o el dolor que ocurran dentro de los primeros 90 minutos del estudio van a aportar un criterio de soporte adicional. ¿Y cómo discutimos estos valores de corte? Bueno, los estudios muestran diferentes cosas, no hay un único punto de corte. La guía norteamericana de test de aire expirado usa más de 20 partículas por millón de hidrógeno sobre el basal, mientras que la guía europea tiende a 10 a 12 ppm sobre el basal. Fíjense que del lado de la izquierda, en un estudio, vimos que bajar el punto de corte a 10 a 15 sobre el basal mejoraba, ellos encontraban que mejoraba la sensibilidad y la especificidad. Mientras que en otros estudios lo que se vio es que el aumento de la sensibilidad va acompañado de una menor especificidad cuando uno baja el punto de corte, algo que es bastante razonable. Por eso es que nosotros también nos inclinamos por usar 20 partículas por millón sobre el basal. Pero la primera conclusión que tenemos es que este cutoff de 12 a 19, si bien no va a ser suficiente por sí solo, pensamos agregar síntomas como un criterio adicional, independientemente de este valor que no llegue a ser de 20, quizás pueda inclinar la balanza en determinados pacientes. ¿Y por qué pesan estos síntomas? Bueno, porque si aparecen síntomas en la ventana en la que la lactulosa o la glucosa se está fermentando en el intestino delgado, es más difícil que esto sea atribuido al azar o alguna otra causa no relacionada. Esto da una coherencia fisiopatológica, es decir, la aparición del síntoma en el momento en el que trazado empieza a subir, refuerza su origen causal
Y por supuesto nosotros lo establecimos, la presencia de síntomas, como un criterio de soporte en estas zonas grises que son tan ambiguas según la bibliografía, pero no es algo que reemplace el punto de corte de mayor o igual a 20 ppm sobre el basal de hidrógeno. Así se ve un patrón de hidrógeno positivo, es decir, el hidrógeno va a ascender antes de los 90 minutos y el metano, que se puede estar bajo, o bien hay estudios en los que tienen ambas positivas, tanto el metano como el hidrógeno. Bueno, hablamos un poco de metano, el sobrecrecimiento metanogénico, también llamado IMO, es una entidad diferente al SIBO, porque como dijimos es producido por arqueas, y estos son microorganismos que producen metano, tanto en el intestino delgado como en el colon. Y acá el aumento del metano es positivo en cualquier momento del estudio. ¿Con qué se ha relacionado? Bueno, con el enlentecimiento del tránsito intestinal, y por eso lo vemos asociado a pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, a predominio constipación o pacientes constipados. ¿Qué dice la evidencia sobre el metano? Que en los modelos animales se ha visto que retrasa el tránsito intestinal. La evidencia dice que la reducción de los metanógenos puede mejorar a los pacientes en cuanto a los síntomas de constipación. Aún no sabemos el mecanismo exacto sobre la motilidad y nos faltan ensayos que nos permitan validarlo como un marcador de constipación. Tampoco sabemos si es causa o consecuencia aún. ¿Cómo decidimos el punto de corte para IMO? Bueno, este es uno de los estudios que discutimos. Esto es algo que lo vemos en muchos estudios, que el metano tiene una cinética completamente diferente a la del hidrógeno. En la mayoría de los estudios aumenta dentro de los primeros 90 minutos. De hecho, hay estudios que proponen que con una medición en el basal ya sería suficiente. Nosotros esto lo respaldamos, pero decidimos en el consenso continuar con que el estudio debe prolongarse hasta los 180 minutos, sobre todo cuando se utiliza lactulosa, porque simultáneamente se mide hidrógeno y además, como dijo Luis, el estudio de aire expirado tiene secundariamente otros objetivos como medir la fermentación. ¿Qué punto de corte para IMO elegimos? Igual o más de 10 partículas por millón en cualquier momento del estudio, con un acuerdo fuerte. ¿Qué es lo que introdujimos en el consenso? Una palabra que es el diagnóstico inequívoco, cuando dos o más mediciones son iguales o mayores a 15 partículas por millón. Bien, ¿cómo se ve un patrón de metano positivo? Ahí lo vemos en líneas azules. Cuando atraviesa la barrera de 10 partículas por millón, ya este estudio es positivo. Y puedes compartir un patrón mixto, es decir, con aumento, perdón, este es el metano, me equivoqué en la rayita, que está por encima de 10, y puede haber un patrón mixto, es decir, que también aumente el hidrógeno o que sea exclusivo de metano. Bueno, algo de esto lo dijo Luis. Las ventajas de medir ambos gases es que si uno solamente mide hidrógeno, bueno, podría caer en esto de que un patrón de hidrógeno normal quizás podría enmascarar un sobrecrecimiento metanogénico, porque las arqueas producen metano tomando moléculas de hidrógeno. Y entonces tener un patrón con hidrógeno normal quizás no sea del todo negativo. Bueno, y además que tener el hidrógeno elevado, o sea, un SIBO para hidrógeno, tampoco descarta que el paciente pueda tener además un sobrecrecimiento metanogénico, porque pueden coexistir ambos. Bueno, con acuerdo fuerte pasamos a la otra parte, que es el patrón de línea plana. Algo ya Luis dejó recién en su charla. La definimos por consenso, porque en realidad van a ver que pueden haber otros valores. Nosotros la definimos como esa línea de hidrógeno que es igual o menor a 3 partículas por millón en forma estable y que no tenga incrementos de más de una partícula por millón sobre el basal. Y que
sea también negativa para metano y entonces, ¿quién está consumiendo ese hidrógeno? ¿Por qué después de los 90 minutos, cuando el hidrógeno debería estar empezando a subir, sobre todo en los estudios con lactulosa, que es consumido por la flora colónica, ¿por qué no sube? Bueno, acá es cuando consideramos que puede haber un sobrecrecimiento sulfurógeno. Y aún no tenemos forma de medirlo en la práctica, pero lo importante es decir, bueno, esto no lo podemos leer como ausencia de microorganismos, sino como que hay una flora que es consumidora de hidrógeno o hidrógeno trófica. En ausencia de metano podría ser con mucha certeza el sulfuro de hidrógeno. Acá lo mismo, 5 moléculas de hidrógeno para producir sulfuro. ¿Y qué está pasando? Bueno, que eh, ese hidrógeno está siendo consumido por otros gases. Como el metano lo podemos medir, si tenemos hidrógeno bajo puede ser por metano, pero cuando el metano es negativo y el hidrógeno también, pueden estar actuando estas bacterias como el desulfovibrio que hoy nombramos. ¿Cómo lo leemos? Así se ve una curva plana, es decir, por debajo de 3 ppm para el hidrógeno, sin aumentos, el sustrato cuando está en el colon sigue bajo y también con metano negativo. Acá tenemos que sospechar que hay otro gas. Otra pregunta que nos hicimos fue, ¿qué hacemos cuando hay un basal elevado? ¿Esto es preparación insuficiente o es sobrecrecimiento? Y con acuerdo fuerte decidimos que con igual o más de 20 partículas por millón antes de ingerir el sustrato, es decir, en el basal, la primera sospecha que tenemos que tener es que hay o incumplimiento de la dieta hipofermentativa previa o el ayuno insuficiente antes del estudio. Y en esos casos, ¿qué recomendamos? Repetir el estudio. Cuando no podamos asegurar que el paciente esté realmente con adecuada preparación, deberemos repetirlo. A excepción de que tengamos una muy fuerte sospecha clínica, que durante el estudio el paciente haya reproducido síntomas típicos de SIBO y entonces ahí podríamos interpretarlo como sugestivo, porque aún nos queda esa duda. Hay pacientes que por alteraciones de la motilidad o bien por SIBO propiamente dicho también pueden tener basales altos. Para repasar cómo son los patrones, si tengo un patrón de hidrógeno y de metano sin línea plana normal, no habrá evidencia de sobrecrecimiento. Si tengo un patrón de 20 o más partículas por millón sobre el basal en los primeros 90 minutos, es SIBO. Si tengo un patrón de metano de 10 o más partículas por millón en cualquier momento, es IMO y puede coexistir con SIBO. Las líneas planas, dadas por menos de 3 o menos partículas por millón en todo el estudio con metano normal, sospecharemos sobre crecimiento sulfurógeno y cuando tengamos un basal de 20 o más, tendremos que revisar la preparación y reprogramar el estudio. Pasamos al tratamiento. Bueno, no caben dudas con acuerdo fuerte que el tratamiento de elección para el SIBO es el tratamiento antibiótico, así lo demuestran todos los estudios. Cuando se compararon, lo primero que hacemos para saber si es óptimo es compararlo al placebo, y con placebo no hay dudas de que el tratamiento antibiótico es más eficaz. Y nosotros elegimos también con acuerdo fuerte utilizar el punto en el que recomendamos como antibiótico la rifaximina como primera línea en SIBO. ¿Y por qué? Bueno, porque es un antibiótico no absorbible, de acción luminal, que tiene una mínima absorción sistémica y eso hace que tenga menos efectos adversos, menos interacciones y que haya una mayor biodisponibilidad en el intestino. No se han identificado mecanismos de resistencia, tiene una amplia cobertura a gram negativos, positivos, aerobios y anaerobios, y tiene también un efecto que se denomina eubiótico porque aumenta la abundancia relativa de bacterias que son, entre paréntesis, como buenas porque producen citoquinas antiinflamatorias. Bueno, este es uno de los estudios más conocidos que evaluamos la eficacia y la seguridad de la rifaximina. En este metaanálisis queda claro que la rifaximina tiene una tasa alta de erradicación global en el análisis por intención de tratar de 70,8, 4,6 de efectos adversos, así que es un medicamento seguro y eficaz.
Y como dosis y duración del tratamiento, también con acuerdo fuerte, el consenso ubica una dosis de 550 miligramos 3 veces por día por una duración de 10 a 14 días. ¿En qué está respaldado esto? En los estudios Target 1 y 2 que se hicieron en síndrome de intestino irritable con rifaximina a estas dosis, 550 por 2 semanas. ¿En qué no tuvimos acuerdo, pero sí pudimos emitir una recomendación, en este caso negativa? Bueno, no recomendamos realizar un test de aire expirado después de realizar el tratamiento para evaluar la eficacia del tratamiento antibiótico. Y donde no tuvimos acuerdo y tampoco podemos emitir una recomendación es si en pacientes que tienen un SIBO más severo que estaría relacionado con valores más elevados o quizás, bueno, con las curvas, con los patrones estos de áreas bajo la curva elevados, si nosotros tendríamos que modificar la duración del tratamiento, si elegimos 10 o 14 según algún valor que aparezca. Tampoco pudimos ponernos de acuerdo porque no tenemos evidencia que respalde eso. En el caso del IMO, dos antibióticos. Recomendamos el uso de rifaximina más neomicina y si hay intolerancia o contraindicación o lo que sea, podemos utilizar también un antibiótico como el metronidazol. Acá está, bueno, uno de los estudios que analizamos es este, donde se demuestra claramente que la combinación de rifaximina y neomicina es superior tanto en la erradicación como en la respuesta clínica de los pacientes con metano elevado. Bien, con acuerdo relativo también, lo que consensuamos fue, en los pacientes que tienen IMO y luego del tratamiento tienen persistencia del estreñimiento, consideramos útil a estos pacientes agregar como tratamiento coadyuvante un proquinético, ya que el metano reduce la frecuencia de las ondas peristálticas de fase 3 y esto podría ayudar con la mejoría sintomática. Bueno, en cuanto a la recurrencia, todos sabemos que es frecuente, 44% a los 9 meses de la remisión, según algunos de los estudios que existen. La recurrencia es común, siempre asociada a causas subyacentes que quizás no podemos mejorar, y luego de descartar otras cosas, bueno, vamos a tener que evaluar si realmente este paciente volvió a tener un SIBO. Y en la recurrencia, ¿qué hacemos? Repetimos el mismo antibiótico, cambiamos el tratamiento y lo que consensuamos fue con acuerdo fuerte que si un paciente respondió bien inicialmente a un tratamiento y luego recidivó, se puede indicar el mismo antibiótico. Esto está muy estudiado para la rifaximina en este estudio Target 3, donde los pacientes que tenían recurrencia de los síntomas tras respuesta al tratamiento inicial se los retrató con el mismo antibiótico y el mismo fue exitoso. Bueno, finalmente, declaraciones en las que en el consenso no se alcanzó acuerdo. Algunas, que se las voy a contar, tienen recomendación, ya sea positiva o negativa, y otras directamente no pudimos emitir ninguna recomendación. ¿Qué significa que no alcanzó acuerdo? Bueno, que en la evidencia que tenemos disponible todavía no nos alcanza para cerrar una recomendación firme o emitir un comunicado sobre ello. ¿Qué cosas tuvieron recomendación, aunque sin acuerdo? Pero nos alcanzó ponernos de acuerdo para emitir una recomendación. Una es que se considera de utilidad calcular el área bajo la curva del trazado. Otra es que la medición exclusiva del hidrógeno, como dijimos, puede generar algún error en la interpretación y aumentar el número de falsos negativos. Eso ya lo comentamos. Otra es que en los casos de SIBO que está asociado al síndrome de intestino irritable, es aconsejable el uso de una dieta hipofermentable para mejorar los síntomas. Y la última, que también la dijimos, que es que no se considera realizar un test de aire expirado después del tratamiento para evaluar la eficacia. Bueno, el área bajo la curva. Esto es algo que está en el consenso. Matemáticamente es la integral de la concentración de hidrógeno, es decir, el eje de las I's en función del tiempo, que es el eje de las X, ppm por minuto. Y va a estimar la cantidad total acumulada de hidrógeno que el paciente ha exhalado a lo largo del estudio. ¿Qué ventajas tiene medir el área bajo la curva sobre picos aislados? Bueno, que de alguna manera refleja la carga bacteriana total, va a diferenciar entre elevaciones transitorias, por ejemplo, del hidrógeno, de una elevación sostenida de los gases.
Y un paciente incluso puede no cumplir con criterios de SIBO o IMO, pero sí mostrar a lo largo del estudio elevaciones sostenidas de los gases y eso dar un área bajo la curva elevada. Ya, como dijo Luis, muchos estudios lo están utilizando. Hace un tiempo era como que nos costaba encontrar bibliografía que hablen sobre el área bajo la curva. Por otro lado, de alguna manera, eh, suaviza, como dice ahí, ¿no? Estas fluctuaciones que se dan por la motilidad o la hipermotilidad, porque toma todo el estudio, y lo que se vio es que un área bajo la curva mayor puede correlacionar mejor con la gravedad de los síntomas. Acá les muestro un ejemplo. Estos son dos pacientes que tienen SIBO. En azul, el paciente 1 es SIBO positivo, se positiviza a los 75 minutos. En rojo, el paciente 2 también tiene SIBO, se positiviza al minuto 45. Y cuando yo calculo el área bajo la curva del paciente 1, es esta, y cuando calculo el área bajo la curva del paciente 2, es esta otra. Si la miro, 4.687 para el paciente 1, 10.600 para el paciente 2. Claramente los dos son SIBO positivos, pero este paciente tiene un área bajo la curva mucho mayor. Aproximadamente, ya lo charlaremos con Luis, nosotros no usamos valores en el consenso, pero más de 3.000 partículas por millón es lo que normalmente se considera que es un área bajo la curva elevada. ¿Cómo la consideramos nosotros? Como una herramienta exploratoria y descriptiva. No está validada como un criterio de diagnóstico independiente en nuestro consenso, porque necesitamos más estudios para ello. Segundo punto, que dijimos, emitimos recomendación, pero no hay acuerdo. La dieta hipofermentativa o baja en FODMAPs en contexto de los DGBI. Discutimos el sentido fisiopatológico y la recomendamos como un manejo sintomático complementario en los pacientes que tienen SIBO con síndrome de intestino irritable, que es un poco el objetivo de nuestro estudio. La microbiota es un factor clave en la patogénesis del síndrome de intestino irritable y por lo tanto modularla a través de la dieta es una estrategia que está validada en los pacientes con síndrome de intestino irritable, siempre debe ser implementado por una nutricionista. Pero ¿qué pasa en el SIBO? Bueno, en SIBO los estudios que tenemos son escasos y de baja calidad, por lo tanto no hay una evidencia que respalde usar una dieta para SIBO. Y bueno, como dice acá, indicar una dieta baja en FODMAPs para un manejo sintomático general de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable no es sinónimo de una dieta específica para curar el SIBO, porque eso no tiene sustento en la literatura. Bueno, y para finalizar les muestro algunos de los puntos en los que no tuvimos acuerdo ni recomendación. No hubo acuerdo ni recomendación en modificar la duración del tratamiento según la severidad del SIBO, esto ya se los conté recién. Tampoco en utilizar probióticos al finalizar el tratamiento con los antibióticos, ni en utilizar prebióticos. Diferenciar los prebióticos de los probióticos es importante, pues son dos palabras parecidas. El prebiótico es un sustrato de la dieta que es utilizado por los microorganismos para conferir un beneficio a la salud. Y el probiótico es un microorganismo vivo que puede ayudar a mantener la homeostasis de la microbiota, regulando la producción de metabolitos y citoquinas antiinflamatorias que favorezcan a especies beneficiosas. Y los prebióticos, como resisten toda la digestión en el intestino delgado, llegan al colon inalterados y ahí son metabolizados por las bacterias. Esta es una revisión muy interesante sobre muchos estudios de probióticos y lo que se ve, a mí me gusta mucho este estudio porque lo que se ve en todos, más allá de los resultados del tratamiento de SIBO con probióticos, es que las muestras son demasiado pequeñas. Es decir, todos los estudios que tenemos tienen un tamaño demasiado pequeño de muestras y no alcanza para poder emitir una recomendación de tratamiento. Por lo tanto, ¿qué tenemos a favor de los probióticos? Bueno, que podrían ayudar a reequilibrar la microbiota. Tienen muchísima evidencia, son excelentes, pero específicamente en SIBO, la evidencia que tenemos es limitada. Así que como tenemos estudios con una metodología que es bastante cuestionable, por el momento, tal como sucede con las guías actuales, no podemos recomendarlo como un tratamiento estándar seguido de los antibióticos.
Como mensajes clave para terminar, medir hidrógeno y metano juntos va a evitar falsos negativos y permitirá distinguir SIBO de IMO. Las líneas planas no son test negativos, es sospecha de sobrecrecimiento sulfurógeno. Los valores de corte son 20 o más sobre el basal antes de los 90 minutos para SIBO y un valor de 10 o más ppm de metano para IMO. El tratamiento estándar recomendado para el SIBO es rifaximina 550, 3 veces al día por 10 a 14 días. En IMO, combinar antibióticos supera la monoterapia y la recidiva con una buena respuesta previa podrá tratarse con el mismo esquema antibiótico que resultó beneficioso para el paciente. Bueno, este es nuestro grupo de consenso. Nos reunimos 12 expertos que trabajamos juntos. Acá está mi querido Luis María, a quien recordamos con mucho amor. Eh, Esta fue una de las últimas veces que me encontré con él y bueno, él siempre con su humildad y su simpatía participó de la generación de este consenso, al igual que toda esta gente tan linda. No quería dejar de nombrarlos a todos porque, bueno, eh, somos un grupo de amigos además. Y bueno, para finalizar, los invito al simposio Decidemos, que va a ser el 9 y 10 de octubre en la Sociedad Argentina de Pediatría. Gracias por la invitación, Sandrita y Mile. Muchas gracias, hermosa la presentación, la verdad que sí, da nostalgia esa foto. Bueno, voy a abrir digamos, el tema de las preguntas. Vamos a arrancar, con Milena les preparamos algunas preguntas, que no se las consultamos antes, pero vamos a arrancar con los del chat. Em, una pregunta del chat es si, por ejemplo, también o sea, miden el área bajo la curva para metano. Sí, se puede Ujú, medir y es útil la medición del área bajo la curva tanto para hidrógeno como para metano, pero los valores son diferentes. ujú, Los Más valores bajitos. que se utilizan tienen utilidad de corte, pero también tienen utilidad en comparación entre un antes y un después de un tratamiento, por ejemplo. Yo diría que el ujú, área bajo la curva tiene su máxima utilidad cuando hacemos un trabajo de investigación en el área, cuando queremos saber si un tratamiento responde, porque puede ocurrir que el paciente siga siendo SIBO positivo con la variable de 20 partes por millón después de un tratamiento. Sin mm, embargo, se redujo el área bajo la curva en un 50%, por ejemplo. También el área bajo la curva puede ocurrir, por ejemplo, que es bastante frecuente que en la primera medición, los 20 y los 40 minutos, haya una cifra muy alta de hidrógeno, que está por arriba de 20, y después se normaliza todo. Y eso no lo podemos considerar un sobrecrecimiento bacteriano porque lo que está ocurriendo es que hay una contaminación oral. Por mm, ejemplo, en un trabajo que hicimos con odontología, vimos que los pacientes que tienen una enfermedad periodontal tienen un pico alto a los 20 minutos y a los 40 minutos de haber ingerido la lactulosa, que lo tenemos que atribuir a un sobre la boca es un caldo de cultivo importante. obviamente, sí. Y hay mucha gente con enfermedad periodontal y ahora se ha visto que la microbiota de la boca tiene implicancias muy importantes en la salud en general. Así que ver la curva es importante, ver si realmente hay una elevación y que después se normaliza totalmente cuando pasan los 20 minutos y el área bajo la curva demuestra que no hay un sobrecrecimiento, mientras que si tomamos el valor pico, no lo podemos informar como normal. Tenemos que decir que si nos basamos solo en eso, ese paciente tiene un sobrecrecimiento. Por lo tanto, creo que uno puede aclarar, es posible que el paciente tenga una contaminación oral. Y de Bien. hecho, yo estoy convencido de que además muchos pacientes que tienen lo que llaman los otorrinolaringólogos un reflujo laríngeo, pueden tener que ver un sobrecrecimiento bacteriano precoz vinculado con una sinusitis crónica, por ejemplo, que lleva a que haya una contaminación de áreas proximales y que lo estamos midiendo con el test del aire expirado y lo interpretamos como un sobrecrecimiento de intestino delgado cuando en realidad es un sobrecrecimiento que viene de la región
nasofaringea. Es decir, que hay cosas que se van agregando en la interpretación. El área bajo Ustedes, la curva, perdón, Luis, ¿ustedes lo hacen, leen sistemáticamente el área bajo la curva o la usan como para terminar de cerrar un informe? ¿Cuáles ustedes dos en la mira, práctica? últimamente yo les comentaba que he logrado que en el informe, colocando los valores en una planilla de Excel, aparezca automáticamente el área bajo la curva de hidrógeno y de metano, y sin necesidad de tener que ir a buscar a otro programa, como lo he hecho durante mucho tiempo, que era el programa Graph. Durante mucho tiempo lo hacíamos de rutina el área bajo la curva en todos los pacientes, y después dejamos de hacerlo por un tema de comodidad, de tener que no estar haciendo tantos estudios, digamos, haciéndolo más laborioso el tema, que es un poco lo que le pasa a la mayoría. En cambio, si uno lo tiene directamente puesto en la planilla, le salta como un dato. Ujú, Y los valores que yo utilizo como valor de corte son, para hidrógeno es 3.500 partes por ujú, millón en los 180 minutos. Y es decir, pero también tomo un valor mínimo que es 1.000 a 3.500. Eso sería algo normal. ¿Por qué 1.000, menos de 1.000 no es normal? Porque consideramos que en ese caso hay un predominio de consumidoras de hidrógeno. Es ujú. decir, que ahí uno puede sospechar, y si es cuanto más bajo de 1.000, más posibilidad de que haya un sobrecrecimiento sulfurógeno. Si tomamos solamente el dato de curva plana, puede ocurrir de que en realidad estemos infiriendo solamente los casos muy severos de sobrecrecimiento Mm, sulfurógeno. Por lo tanto, eso es para hidrógeno. Para metano es a la mitad, es 1.500. Tiene que ser menor de 1.500 para considerar que no hay sobrecrecimiento, no hay IMO, digamos. Esto sería bien, algo que faltaría comprobar, pero yo lo he relacionado con los estudios basados en los datos sí, no, sí vos sí, sí vos no, más de 20, ujú, menos de 20, y qué datos tenemos en el grupo control, en los grupos que no tienen sobrecrecimiento, cuáles serían los valores normales, y en general no superan las 3.500 partes por millón de hidrógeno. Y eso ok. es un dato importante Acá para... pregunto, Sí, sí, perdón. decime, No, no, Emma. no. Te decía que preguntan cuál sería el valor de corte del área bajo la curva a los 120 minutos. Pero ustedes En pues toman, realidad, en realidad no lo tengo porque yo siempre llevo a los llevas a 180. 180, claro, ¿Por qué lo llevo a exactamente. los 180? Porque le doy importancia a la actividad fermentativa de intestino delgado y colon. ¿Por qué digo que es importante? Porque nosotros tomamos a pacientes que tenían áreas bajo la curva, digamos, a distintos niveles de área bajo la curva, y lo comparamos con la severidad sintomática medido con el test de IBS-SSS, que es un test validado para severidad en intestino irritable, y vimos que a mayor severidad sintomática había una mayor área bajo la curva. Es decir, que si tenemos un área bajo la curva muy elevada, como mostró Marcela, 10.000, por ejemplo, 15.000 podemos llegar a tener, no es lo mismo que un sujeto que tiene apenitas 4.000 de área bajo la curva. Por eso yo lo comparo con decir, ¿alguien es hipertenso? Ah, sí, pero ¿cuánto tiene de hipertensión? A nosotros no nos alcanza con decir, el paciente tiene una hipertensión. Queremos saber cuán hipertenso es. Juan hipertenso. Bien. Bueno, y no me parece que en SIBO debería existir algo parecido. ¿Cuánto SIBO tiene? No estábamos en el consenso, no podíamos decir que podíamos regular el tratamiento en función de la Mm, severidad del SIBO, pero algo va a ocurrir en el futuro que probablemente ajustemos el plan. Inclusive hay muchos pacientes que están muy borderline, que son
muy poco convencidos de que tienen un SIBO y a lo mejor hay que manejarlo simplemente de otra manera. Bien. Sí, Tenemos un para montón de agregar preguntas, algo. ¿eh? Sí, buenas Perdón, quería noches. agregar algo Mm, a lo que decía Luis. Eh, en principio hay para para la pregunta esa de los 120 minutos, la realidad es que lo que está escrito es un lindo trabajo que es de ahora del 2026 que evalúa a pacientes con SIBO y sin SIBO, el área bajo la curva. Y en realidad ellos lo que hacen es dividirlo antes de los 60 minutos y después de los 60 minutos. Y lo que se vio es que los pacientes con SIBO obviamente son los que tienen mayor área bajo la curva, pero generalmente es en la fase tardía, con lo cual nos hace pensar que no es solamente SIBO el problema, sino que también hay un patrón fermentativo colónico alterado en estos pacientes. Y ellos también proponen medias que son un poquito más bajas, pero para los pacientes normales, de alguna manera, que no tienen SIBO, están en los 2.300 partículas por millón por minuto, y en los que tienen SIBO positivo, la media más o menos está en 7.000. Así que, bueno, básicamente los valores son similares, todavía faltaría, por supuesto, validar esos valores, validar, ¿no? obviamente. Pero creo que no cambiaría, y los estudios están hechos hasta 180. Creo que no cambiaría demasiado este rango de 3.000, 3.500 para decir, por más que lo hagas a 120 o a 180. Ok. Bueno, sigo. Ah, sí, acá hay otra pregunta para Marce. Bueno, excelente la disertación de los dos. Acá, hola Marcela, te quería consultar cuál es la dosis de neomicina que utilizan. La dosis estándar es de 500 miligramos cada 12 horas por 14 días en combinación con rifaximina. Esa es la dosis, 10 a 14 días. Bien. Bueno, Marina Carielo, hola Marina, tanto tiempo. Pregunta, ¿qué tratamiento sugieren para pacientes con distensión y constipación que tienen IMO más sin respuesta a la rifaximina más neomicina en 2 ciclos? En 2 ciclos que ya no hubo respuesta. Nosotros tenemos hecho con Luis María Busto Fernández un trabajo que fue muy interesante con el uso de la lincomicina. La lincomicina dejó de venderse en nuestro país. Es un antibiótico muy poco absorbible. De hecho, los bacteriólogos no tienen ningún impedimento en que lo usemos por un tema de resistencia bacteriana. Y lo que vimos con la lincomicina es que los pacientes estreñidos mejoraban muchísimo. Así que hicimos un trabajo doble ciego y nos dio valores muy importantes. Por lo tanto, yo insistiría con otro tipo de antibiótico que es una lincosamida, la Ujú, lincomicina, y que podría llegar a ser de utilidad en este tipo de pacientes. Y tal la otra posibilidad que nosotros vimos, sobre todo cuando hay IMO, en una paciente que yo tenía cifras de metano altísimas. Probé con todo tipo de antibióticos y no hubo respuesta. Yo le hacía antes de dar un tratamiento y después del tratamiento medía el área mm, bajo la curva de metano, no se reducía, es más, subía, aumentaba más todavía. Eh, Hasta que probé con un lavado colónico de tipo como para la preparación para una colonoscopía y el paciente mejoró significativamente. No desapareció el incremento del metano en su totalidad, pero hubo una reducción del 50% del metano y mejoró clínicamente con ese tratamiento. Es decir, que le da un poco de validación a la limpieza colónica que se ha empezado a utilizar en muchos lugares sin demasiado conocimiento de esto. Pero en el caso este era directamente el mismo tratamiento que se le da para una colonoscopía. Y fue Ok. hecho como ya sin saber qué hacer con la paciente. ujú. eh, Tenía un megacolon la paciente y terminó siendo operada después de mucho tiempo. Así que mi conclusión Bien, es que por ahí el polietilenglicol en cantidades importantes puede llegar a ayudar
a disminuir la cantidad de arqueas metanógenas. Son muy Bien, resistentes. Las arqueas Bueno, y resisten. además en los pacientes que tienen distensión, como preguntó Marina, ahí sería útil, como decíamos, agregar el proquinético, que puede ser prucalopride o claro. linaclotide. Eh, Ahí es donde realmente agregar un Y ahí lo proquinético en agregan tensión, antes, después, durante el esquema no, antibiótico. Haces primero el esquema y después el prokinético. sí, primero el esquema Ujú. antibiótico y si el paciente no mejora, ahí, bueno, ¿Y estaría tenés indicado preferencia por alguno? ¿Te gusta usar más linaclotide o más prucalopride? ¿Cuál? linaclotide. Linaclotide. Pero Perfecto. son dos. Ujú. El- hay una cosa interesante a los que les guste el tratamiento herbario. El, el extracto de seco de alcachofa y el extracto seco ¿cómo se llama? De esta planta que se usa mucho, es como Orégano. Orégano. no, 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 es Bueno, la el jengibre, berberina. perdón, Ah, el jengibre tiene un efecto pro serotoninérgico. Tiene que ser administrado con cápsulas de liberación entérica, no se puede disolver en el estómago. Y lo mismo, la alcachofa lo que hace es aumentar la secreción de bilis y tiene un efecto proquinético a través de la estimulación biliar. Así como hay varios productos colagogos y coleréticos que usan Mm. la alcachofa. Y combinados ambos pueden ser de gran utilidad. Cada vez se están validando más este tipo de tratamientos, y tomarlos en cuenta como una posibilidad. Bueno, sigo con otra pregunta. El doctor Mauricio Bravín. Hola Mauricio, tanto tiempo. Espero que te hola encuentres bien. Mauri. Pregunta si la rifaximina la das con N-acetilcisteína o mejor sola. Bueno, en realidad ahí hay otra pregunta que decía por qué en el consenso no colocamos a la N-acetilcisteína si Pimentel la recomienda. En realidad, esto que voy a decir es algo que, digamos, la N-acetilcisteína es un fármaco que podría funcionar en el sentido de que las bacterias se esconden en el moco. Entonces, si uno pudiera liberar el moco y hacer que el antibiótico llegue mejor, sería espectacular. Esto ya se investigó también con el Helicobacter pylori, Mm, en la que se le da... Pero una cosa es administrar N-acetilcisteína en el estómago y otra cosa es saber qué dosis y cómo llega la N-acetilcisteína que nosotros tenemos a donde tiene que actuar el antibiótico en el intestino. Entonces, no tenemos evidencia de una formulación, no la hay, una formulación que en la práctica te permita administrar este fármaco y que realmente no sea como in vitro, que in vitro podés romper el moco y favorecer que el antibiótico actúe. Si no, sería fabuloso. Así que todo lo que se haga es, digamos, un tratamiento que no tiene aún digamos, un consenso, una evidencia fuerte para usarlo. bien. Eh, Bueno, no, ahora Acá una tengo pregunta otra, del doctor. acá tengo también otra pregunta de la doctora Patricia Garrastazul. Dice, realizar estos test en alteración del tránsito, ya sea en paciente constipado o con diarrea, Mm, ¿no tendría falsos positivos? ¿No es más útil primero hacer los cambios de alimentación para mejorar el tránsito? Y si ahí esto no sucede, evidenciar o no el SIBO o el IMO. bueno, en realidad, un poco primero que sí, en el caso del metano, que se ha visto que retrasa el tránsito intestinal, pero bueno, no siempre los pacientes tienen una alteración del tránsito. Y por otro lado, justamente la idea es que si la fisiopatogenia de esto es que la fermentación bacteriana está produciendo la diarrea, la idea es hacerlo con, sí, con los falsos positivos que puede tener el estudio, pero la idea es hacerlo y tratar eso, porque suponemos que es la causa la diarrea. Por eso, pero tu pregunta está muy buena, porque estos test no deben indicarse en cualquier persona. O sea, uno tiene que tener una alta sospecha clínica, no cualquier paciente con diarrea le puede indicar un test de SIBO.
La Mm, idea es que el test de SIBO sea indicado en pacientes que tienen una predisposición, que uno tenga una buena sospecha de que esto está ocurriendo realmente. Porque sí, cuando lo pedís a cualquier paciente con diarrea y no estudiaste otras causas, probablemente sea una indicación no tan certera o puntual. bien. Bueno, una pregunta al doctor Ignacio Jana, que pronto lo vamos a tener nosotros acá en Argentina, en breve, no voy a spoilear en qué momento, pero bueno, pregunta si el metronidazol en el IMO se basa en observaciones y estudios in vitro o existen evidencia de series de casos o estudios controlados. Los felicita a ambos por las exposiciones. Em, no, la verdad es que no existen estudios controlados como Mm, para usar metronidazol en IMO. Lo usamos porque la neomicina es un antibiótico que, bueno, tiene sus efectos adversos, es nefrotóxico, puede producir ototoxicidad, tiene efectos adversos como náuseas. Muchos pacientes no lo toleran. Así que, bueno, usamos el metronidazol porque además es un antibiótico que tiene, como decía Ignacio, tiene sensibilidad a las arqueas, pero, pero bueno, la realidad es que yo lo uso mucho y lo prefiero mucho antes que la neomicina. Siempre hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y si uno lo va a usar, bueno, fijarse bien qué paciente que no tenga alteraciones mm. renales, hay que puntualizar muy bien los efectos adversos de los fármacos. No sé, Luis, si vos opinás algo distinto sobre el Sí, metronidazol, pero lo usamos mucho. el metronidazol, comparado para el sobrecrecimiento hidrogénico, es mejor la rifaximina, eso está demostrado. Pero las arqueas no responden, normalmente ningún antibiótico le hace efecto a la arquea. Mm, Son bichos muy resistentes. Son extremófilos, se los han encontrado en fondos de los volcanes. Y si explota una bomba atómica y destruye todo el mundo, pues las arqueas van a seguir viviendo. Es decir, que tienen. Entonces, el metronidazol es uno de los pocos antibióticos que se ha visto que tiene efectividad in vitro sobre arqueas. Entonces, por mm, eso es que se ha empezado a utilizar cuando se sospecha que las arqueas son responsables del sobrecrecimiento IMO, ¿no? Es decir, entonces, no hace tanto tiempo que sabemos que hay arqueas en los seres humanos. Eso es algo mm. nuevo. Bien, y sobre esto hay, Pero hay varias preguntas, a ver si por ejemplo, preguntan si se dan los dos antibióticos juntos, qué Se dosis de dan juntos. neomicina, qué dosis de metronidazol. Se dan juntos. La dosis de neomicina creo que la dijimos 500 cada 12. La dosis de metronidazol, la más bajita que podamos darle es 500 cada 12, porque en realidad hay estudios con 750 Mm, miligramos día. Como nosotros acá tenemos pastillas de 500, yo específicamente uso 500 cada 12. Eh, ¿Y qué más, Sandri? ¿Cuánto tiempo? Se dan Si lo juntos, usas bueno, asociados, 10 a 14 días. perfecto. Muy bien, muy bien. Bien, Bueno, acá hay otra, Sandrita, hay un montón de preguntas, hay un muchísimas, así que montón, muchas, vamos a ir muchas. a poquito viendo. Yo Bueno, voy las a... respondemos. Sí, acá hay otra que pregunta a la doctora Antonella Lorenzón. Si el test ya viene claramente negativo, ¿por qué es necesario continuar hasta los 180 minutos? Bueno, justamente eso, la negatividad del test, como sabemos que, primero porque podemos evaluar el perfil fermentativo con el área bajo la curva. Así que eso es importante, por eso es importante continuarlo, porque podemos ver cómo la lactulosa se comporta en el colon. En segundo lugar, porque si los valores son realmente negativos, cuando pasa los 90 minutos, ¿se está metabolizando? Hasta los 90 minutos que los valores sean bajos es totalmente normal en un SIBO negativo, pero cuando pasa los 90 minutos, sigue estando bajo el hidrógeno, eso quiere decir que hay alguien que está consumiéndolo y entonces podemos sospechar que hay sobrecrecimiento sulfurógeno. Y sobre todo en aquellos centros que no tienen medición de metano, también se puede Claro. sospechar en un paciente constipado
porque no todos los países y no todos los centros de Argentina hay metano. Y si bien la curva plana está definida exclusivamente para el sulfuro de hidrógeno, tener una excreción anormalmente baja de hidrógeno también puede hacer pensarnos, si no estamos midiendo metano, que un paciente constipado puede tener. Así que esas son todas las ventajas por las cuales Mm, debemos seguir midiendo a pesar de que el test sea negativo negativo. Bien. o Ricardo sea positivo. Bustos, uy, perdón, termina Marce. No, no, no. Ah, Eso. Ricardo Bustos Gilbert dice, ¿cómo interpretan un basal de hidrógeno entre 11 y 19 partes por millón con valores similares o mayores dentro de los 90 minutos sin sobrepasar los 20 partes por millón? ¿Es un SIBO positivo? Es lo que Marcela Eh, eh, estuvo hablando. Marcela Mm, mm. propone que hay ciertos valores relativos que no llegan a las 20 partes por millón y que pueden ser interpretados de acuerdo a la clínica del paciente. Si el claro, ahí paciente tiene tendríamos una que clínica, sumarle la clínica, ¿no? claro, si el paciente tiene una clínica sospechosa y tiene valores que no llegan a las 20 partes por millones, pero tiene, como decía, 19, entonces ese paciente tenerlo en cuenta que puede ser una alteración de la microbiota significativa. Es Mm, decir, el test no es absoluto, el test es relativo y debe ser interpretado de acuerdo a cada paciente. Nos ayuda. Pero lo que sí hay que tener en claro que lo que estamos midiendo con la lactulosa es la actividad fermentativa y de qué manera esa actividad fermentativa está aumentando los síntomas. Una cosa que me pareció importante es el Pimentel insiste que los pacientes que tienen SIBO tienen una alteración motora vinculada a un estado tóxico bacteriano previo que llevó a la formación de anticuerpos por las toxinas que tienen estas bacterias y que esas toxinas producen un cuadro de anticuerpos como la antivinculina que destruye los plexos mientéricos que generan una alteración motora. Es decir, que él insiste que todos los que tienen SIBO de alguna manera tienen un vínculo con una alteración motora relacionado con una intoxicación alimentaria y lo está demostrando y está presentando trabajos muy importantes donde diría que podría llegar a ser el diagnóstico de intestino irritable a partir de la cuantificación de los anticuerpos antivinculina. Él está trabajando muchísimo en investigación en Estados Unidos ujú. y me parece que es un elemento interesante porque si es así, actuar sobre la motilidad en estos pacientes puede ser importante también. Bien. Y acá Chandra Palacios pregunta si en todos los pacientes se debe utilizar el plackout previo a iniciar el estudio. Perdón, ¿me repetís la pregunta, Sandra, que no la Sí, el Si escuché? en blackout todos es los el pacientes se puede antibacteriano. usar plackout, que es un antibacteriano, previo a iniciar el estudio. Sí, yo creo que es básico. Es decir, Mm, que en el caso nuestro se le indica siempre la limpieza con clorexidina, que es el blackout, como forma de disminuir la contaminación oral. mm. Bien. Bueno, Y acá hay otra pregunta de la doctora María Victoria, que hay una parte que ya se contestó. Buenas noches, excelentes presentaciones. Quisiera consultar qué prokinéticos sugieren asociar al tratamiento antibiótico para limo con constipación, que eso ya se contestó, y sugieren usar probióticos a continuación del tratamiento antibiótico. No, es mm, mm. lo que comentamos en la charla, que no pudimos, no tuvimos ni acuerdo, ni pudimos emitir una recomendación para usar probióticos específicamente en SIBO. Bien, y vamos acá voy a sumar dos preguntas, una de Carla Ardizona y otra de Patricia Alcaraz. Hola, Pato. En el tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano sulforgénico, o sea, lo hacen con rifacimina, igual que en el SIBO, o utilizan otro? Perdón El que se me sul, corta, en el un sulfo, en sulfurógeno. el sulforógeno, sí.
Bien, eso, ¿quién lo preguntó, Patricia? Patricia y Ana Carla Ardizone. Bueno, en cuanto al sobrecrecimiento sulfurógeno, lo que sabemos es que los desulfovibrios y este tipo de bacterias, la rifaximina puede tener un buen sitio de acción ahí. Para los que leen un poquito, que siguen a Pimentel, que es el que más estudió esto, él siempre nombra un trabajo, en realidad siempre trata o charla sobre el tema de utilizar sales de bismuto, porque en realidad hay un estudio muy, muy viejito de los años 90 en el que se vio que la utilización de sales de bismuto lo que podía hacer era una especie de quelante del sulfuro. Entonces, también como una administración muy off-label, ¿no? Podés Claro, administrar sales de bismuto junto con la rifaximina para el tratamiento del sobrecrecimiento por sulfuro. En nuestro caso, bueno, ya estaríamos escalando, porque no solo que no lo podemos medir, que él sí lo puede medir, sino que además tendríamos que utilizar una nueva droga. Ahora en la Argentina hay sales de bismuto separadas que salieron hace muy poquito, así que bueno, quizás tendríamos que investigarlo. Yo ya estoy en eso, pero bueno, es algo muy, muy justamente, mira, Gerson Domínguez de Brasil hace o sea, nos comenta lo mismo, que el sustrato de bismuto actúa como un agente antibacteriano que inhibe las bacterias productoras de sulfato en el intestino, se une directamente al gas sulfuro de hidrógeno, neutralizándolo. Esto alivia rápidamente los síntomas como la flatulencia y la diarrea y la hinchazón característico del sobrecrecimiento bacteriano. Entonces te preguntas si concordás con eso y si lo utilizás. un libro abierto, Gerson. Un capo. Te hizo en 2 minutos todo el... Perfecto, Sí, perfecto. yo estoy de acuerdo con el uso del bismuto. Claro, Inclusive hay otro dato que tal vez sea interesante, es que uno de los posibles mecanismos por el cual funcionan los medicamentos para la colitis ulcerosa, la mesalazina, es porque tiene acción sobre las sulfurógenas. Así que tener en cuenta esa posibilidad, el uso de mesalazina en pacientes que tengan un cuadro sulfurógeno. bien. Y Joyce Mercado pregunta si no tiene disponible neomicina, ¿con qué línea de tratamiento ustedes avanzarían en el IMO? También ya lo respondimos eso, Con Sandri. metronidazol. Metronidazol. Perfecto. Acá Bueno, a tengo ver, dos preguntitas de Laurita de Solé. la doctora Solé. Sí, dice sí. El área bajo la curva en hidrógeno representa hiperfermentación colónica. ¿Qué representa esa área bajo la curva aumentada en IMO? ¿Qué expresaría en el colon? Esa es pregunta número uno de Laurita. Y otra pregunta que hace Lauri es ¿en qué caso vuelvo a testear un test a alguien que recidive año tras año o cada 3 a 4 meses? Es decir, ¿en qué caso vuelve a testear otra vez de nuevo? Bueno, si Bueno, hay una en pri- patología subyacente muy clara, una cirugía, algo que es muy, muy claro, no está recomendado testear, sino que está recomendado hacer ciclos repetidos de antibióticos. Cuando son más de 4 episodios anuales, ahí sí está aconsejado no retestear, sino tratar directamente. Y la otra lo pregunta no que, la... lo, lo que me parece que hay que tener en cuenta es que el SIBO no es una enfermedad en sí, es la manifestación de algo subyacente. Es decir, no curamos una enfermedad. La gente tiene la idea de que tengo SIBO, me dijeron Mm. que tengo SIBO. En realidad hay que buscar las causas subyacentes del SIBO, si es que las hay, si es que las podemos encontrar. Entonces, en un paciente que recidiva muchas veces, bueno, pensar que puede haber algún factor. ¿Tendrá una hipocloridria? ¿Tendrá una gastritis crónica trófica en la cual la falta de ácido lo lleva a tener un sobrecrecimiento? Hay un trastorno de sales biliares. El paciente tiene una disminución de las sales biliares. Es decir,
investigar un poquito causas que puedan llegar a producir el SIBO. Hay una pancreatitis crónica. En la pancreatitis crónica es frecuente la aparición del SIBO. ¿Tendrá el paciente una esclerodermia? Eh, es decir, pensar un poco en la causa subyacente del SIBO y no solamente es un SIBO positivo y nada más. Esa es un poco el consejo en este tipo de pacientes. Es decir, si y por otro lado, es cierto que hay una recidiva frecuente, es decir, lo que se llama una microbiota resiliente, es decir, que vuelve a aparecer lo mismo. Eso es Mm, bastante frecuente, pero es porque hay una causa subyacente. Puede haber una alteración motora, está alterada el ciclo circadiano de la motilidad interdigestiva. El probar con un prokinético puede llegar a ser de utilidad, por eso no tenemos todas las preguntas resueltas. Cada paciente es un poquito un mundo diferente. claro. Otra pregunta, dado el perfil hiperfermentativo que está asociado a la hiperalgesia, en esta recomendación de iniciar tratamiento neuromodulador, ¿en qué caso? ¿En la mala respuesta al antibiótico o lo hacen No, antes? en realidad el saber que el paciente tiene una hipersensibilidad visceral ayuda, el hecho de disminuir la fermentación va a ayudarlo, pero también se puede combinar con un neuromodulador. Uno de los neuromoduladores que nosotros usamos y que no nos damos cuenta es la trimebutina. La trimebutina es un anestésico de superficie. Estamos disminuyendo la hipersensibilidad con un medicamento que estamos usando mucho y que creemos que es un antiespasmódico, en realidad no es un antiespasmódico. Es un modulador más suave a nivel local. Y si con eso no anda, habrá que actuar con neuromoduladores a nivel central. En el Claro, caso, en ese sentido, cada vez los neurogastroenterólogos nos animamos más a utilizar neuromoduladores. bien. Y otra pregunta dice, ¿en qué casos vuelvo a testear con un test de aire expirado en alguien que recidiva año tras año, cada 2 o 3 meses, los episodios? Ese lo contestamos recién, ¿Sí? ¿no? Ay, Mm, perdón. ¿Sí? No me perdí sí. entonces. Ujú. Perdón. Pasa que hay un Acá con montón. respecto a una pregunta la que quedó pendiente. En un área bajo la curva aumentada en el IMO, ¿qué expresaría en el colon? Es decir, Sí. el área bajo la curva en el IMO, ¿qué expresaría en el Bueno, colon? La pregunta. en realidad hay veces, y eso es interesante, en que el paciente tiene una curva normal y que cuando llega a superar los 120 minutos empieza a producirse unos valores impresionantemente altos. A eso yo lo llamaría una actividad fermentativa colónica incrementada. No diría que es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, pero ese paciente está fermentando muchísimo en el colon y le produce los síntomas igual que si tuviera un sobrecrecimiento bacteriano del delgado. Hay que tratarlo igual. Es decir, que hay Ujú, que mirar la curva y ver qué pasa. Y eso lo discutimos mucho porque le decíamos al doctor Iantorno que él insistía en que eso ya lo informaba como un sobrecrecimiento bacteriano del delgado, y nosotros con Busto Fernández les decíamos que en realidad lo que estaba ocurriendo era que lo que se está midiendo es la fermentación colónica. La pregunta es, ¿eso se trata igual que si fuera un sobrecrecimiento? Yo creo que sí, por lo menos se podría llegar a empezar con una dieta hipofermentable y ver qué sucede, sin necesidad de dar un antibiótico. Esos son pacientes que uno les palpa, percute el ciego y parece un tambor. Es decir, que hay una actividad fermentativa colónica que es medida cuando se usa solo la lactulosa porque se ve que se produce unos incrementos muy, muy importantes al final del estudio. bien. Bueno, dice, en los pacientes con halitosis, por ejemplo, con esa sensación de boca amarga sin reflujo conformado, que refieren tener sus controles odontológicos al día, en caso de tener una curva de hidrógeno positiva en la boca, ¿sugieren algún tipo de tratamiento? Bueno, ahí me parece que ver el tema otorrinolaringológico, si no tiene una enfermedad periodontal, que es la causa
del 80 a 90% de las halitosis. Cuando hay un sobrecrecimiento sulfurógeno, hay muchos pacientes que tienen olor a huevo podrido. El sulfuro produce olor a huevo podrido. Y por otro lado, Mm, descartar que no haya una sinusopatía crónica que esté produciendo una carga bacteriana que llega a la boca. Otras veces el mal aliento tiene que ver con medicamentos que se están tomando, algunos para la hipertensión, otros para bajar el colesterol, bloqueantes beta, así que hay medicamentos, por ejemplo, el metronidazol produce gusto a metal, es mm, decir, es común el olor el gusto metálico, así que analizar un poquito y si no hay una enfermedad periodontal, pensar que hay algún otro factor que está produciendo el mal olor en la boca. Siempre tiene que ver con bacterias. Es decir, que el mal olor tiene que ver con algún bicho que anda suelto. bien. Perdón, yo quería aclarar que ahí estoy viendo que me corrigió la doctora Solé. Sí, yo utilicé el linaclotide y el prucalopride como sinónimos de proquinéticos, no lo son. Recuerden que sí, el linaclotide es un agonista de la guanilato ciclasa que va a estimular la secreción de bicarbonato y cloro, mientras que el prucalopride es un proquinético, pero ambos tienen receptores en intestino delgado y colon. Lo que pasa es que el prucalopride está, su efecto, digamos, validado y estudiado en los ensayos es sobre el tránsito colónico, pero, específicamente en el caso del linaclotide, sí el efecto secretor se origina más proximal, pero no es que no haya receptores en el resto, pero sí, es cierto, finalmente los dos terminan aumentando la excreción y terminan favoreciendo la constipación, pero yo los usé como sinónimos y uno es un secretagogo y el otro es un proquinético, el prucalopride. Perfecto. Y vamos a volver sobre una pregunta que es, ¿cómo indicás la clorexidina? La ¿Cómo la clorexidina, indican? Mm, en realidad, eso también es una pregunta que hoy creo que me hizo una de las chicas y eh, nosotros lo que interpretamos como flora oral con Luis, que eso también lo discutimos mucho, es que cuando, digamos, hay picos tempranos, por ejemplo, un pico temprano sería a los 15 minutos, eso se interpretaría como flora oral, no el basal elevado. Porque en teoría vos tenés que darle un sustrato a las bacterias mm, de la boca para que empiecen a metabolizar. Así que nosotros lo que hacemos, por lo menos lo que hago yo, es decirles a los pacientes que se hagan un enjuague bucal con clorexidina en su casa y además que lleven la clorexidina al estudio. Entonces, antes de empezar el estudio, los pacientes pueden hacerse un nuevo enjuague. También está indicado hacer enjuagues con agua en el caso de que ujú. antes de comenzar el estudio. No sé si está contestada la pregunta que Mira, hiciste. es Sí, interesante porque la posibilidad, uno podría decir, me gustaría saber qué grado de microbiota hay en la boca y no darle la clorexidina y evaluar una enfermedad periodontal, por ejemplo, a través del test del aire. Nosotros lo hicimos con un odontólogo y vimos que hay una asociación entre severidad de la enfermedad periodontal y aumento del pico precoz, digamos, ese pico que se produce inmediatamente después de la toma del producto. No se olviden que la primera medición es basal y después inmediatamente se toma y tarda un tiempito hasta que aparece esos picos que pueden estar a los 15, 20 minutos. Esos pacientes hay que mandarlos al odontólogo primero, hay que hacerles una evaluación, porque es muy probable que un odontólogo que no se dedique a la enfermedad periodontal pase Mm, por alto el tema. Son los periodoncistas los que son más obsesivos con este tema de la placa bacteriana en la boca. claro, Inclusive hay casos de que que se corrige la enfermedad periodontal y la mujer que no podía quedar embarazada queda embarazada. Así que es muy interesante la relación entre la microbiota de la boca y otras patologías. bien.
Bueno, Acá puedo hacer hacemos una última, cuántas acá una, preguntas más. sí, hay una última, sí, no hay varias, pero hago acá una pregunta más del doctor Emanuel Lamas. En los centros donde solo se cuenta con lactulosa para el test, ¿cómo podríamos diferenciar un síndrome intestino irritable predominio de diarrea de un SIBO? ¿O cómo podríamos detectar un falso positivo? Muy buena la presentación. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Porque no entendí muy bien. Sí, en los centros donde solo se cuenta con lactulosa para el test, ¿cómo podríamos diferenciar un síndrome intestino irritable predominio de diarrea de un SIBO? ¿O cómo podríamos detectar un falso positivo? Muy buena la presentación. Me parece que son dos cosas distintas. Tener un síndrome de intestino irritable se basa en un conjunto de síntomas que pueden tener SIBO o no. Vos podés tener un síndrome de intestino irritable y ser SIBO negativo. Lo que estás buscando es saber si en ese síndrome de intestino irritable hay un cofactor que está influyendo, que es el sobrecrecimiento de bacterias a nivel intestinal o una fermentación exagerada, si lo querés llamar más de esa manera. Por lo tanto, vos lo que medís cuando tenés lactulosa es, haces un test de hidrógeno metano con la finalidad de poder tener una herramienta más de tratamiento de esos pacientes. No porque tengas duda de que tenga un síndrome de intestino irritable con diarrea. Es decir, que la lactulosa cuando se usa para el estreñimiento, que se usa bastante, a mí no me gusta mucho porque lo que está aumentando es la actividad fermentativa. Tienen diarrea por una fermentación exagerada los Claro, pacientes. Es decir, que bien. no es para mí un buen método de tratamiento el uso de la lactulosa. Sí para hacer el estudio, pero no para tratar a los pacientes. Bien. Y para finalizar, y el que quedó con muchas preguntas, lo invito al simposio del CIDEMO en octubre, que vamos a tener un taller de test de aire expirado, así que no le vamos a dar toda la información en este webinar, ¿está? Así que, ¿en qué casos utilizas la lactulosa o glucosa y en realidad en qué dosis utilizan en los test? ¿Qué dosis utilizan de cada 10 uno de los test? gramos, 10 gramos de lactulosa, que son 15 mililitros, ya les doy la dosis. 10 gramos de lactulosa, que son 15 mililitros de jarabe en 200 mililitros de agua. Y en el caso de glucosa, nosotros consensuamos 75 gramos en 200 mililitros. Bien, bueno, y con esta última pregunta les agradezco mucho la exposición a los dos, brillante. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y lo que faltó, como les dije, los esperamos el 8 y el 9 de octubre en el simposio del CIDEMO, donde vamos a tener invitados extranjeros excepcionales y un taller de test de aire expirado. Un Así que beso a bueno, Guillermo Dima, que ahí nos que mandó nos un saludo. extraña, Guille, me tenés que llevar a comer. Nosotros también. Bueno, y para mí quiero decir que fue un honor, un gusto trabajar con Luis. Es un estudiante incansable, así que cómo lo disfruté, cómo disfrutamos este consenso. Gracias, Luis, por todo, por tu paciencia. Yo siempre escribo tarde y Luis siempre está. Y por estar, El, siempre participa. Él siempre yo es el lo primero en la que, fila para participar. yo lo que quiero agradecerles al CIDEMO en general, porque es una casa donde uno encuentra cobijo para todo este tipo de desarrollos, donde siempre hay un estímulo y Marcela fue una pieza fundamental para poder hacer esta reunión. La colaboración de un laboratorio que se prestó también para darnos cabida en un lugar para poder hacer la reunión, es decir, le tenemos que agradecer mucho al laboratorio. Y creo que me parece que sería interesante que se siguieran haciendo reuniones de consenso para otros temas vinculados con la neurogastroenterología. Eh, Temas varios, el uso de neuromoduladores con la doctora Solé podría ser un punto muy importante para trabajar. El tema de la constipación crónica, los manejos de las alteraciones motoras, hay mucho para poder hacer reuniones donde nos encontramos todos y sacamos
conclusiones de cómo manejar estos pacientes que muchas veces son difíciles de manejar y tener un apoyo de toda la comunidad para decir, bueno, esta es la mejor forma de encarar este tipo de problemas. Así que bueno, los invito a que se siga investigando, trabajando y se propongan trabajos de investigación a partir del círculo. Bueno, tomada la moción. Así que bueno, y para cerrar, bueno, un beso a todos y muchas gracias a Eurofarma que siempre nos da este espacio de todas las cosas que se nos ocurre hacer webinar, siempre están acompañándonos. Así que bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos por Bueno, estar. Felicitaciones de todo el Gracias. auditorio para los disertantes. ¿Mm? chau, Nos chau. vemos Nos vemos. pronto. Adiós. Chao. Chao, chao.